Continuamos, es tiempo de la entrevista, nos acompaña como cada semana el maestro en Derecho Constitucional Ángel Suazo. Vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy en boga, no de moda, en boga, y que ha sido un tema muy tratado en los últimos días, la explotación laboral a los grupos indígenas, a propósito de lo ocurrido en Baja California, en Nayarit, en estos campos de hacinamiento, de explotación laboral. ¿Cómo estamos, maestro? Enrique, muy buenos días, con el gusto de saludar a todo el auditorio. A propósito que hay derechos para los grupos indígenas, y más porque son los más vulnerables, ¿no? Exactamente, Enrique, se ve que conoces el tema a profundidad porque tocaste la palabra clave, es un grupo vulnerable. Los grupos étnicos o indígenas se encuentra regulada sus derechos dentro del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un capítulo abierto para ellos totalmente, donde se les incluye todas las prerrogativas a que ellos pueden acceder. Primero, a conservar sus usos y costumbres, ¿sí? A tener los derechos a una identidad nacional y que se respeten sus formas de vida, ¿sí? Siempre y cuando en la dignidad humana. Pero si lo traducimos a la cuestión de la explotación laboral, esto es aberrante porque las personas que los enganchan, las personas que utilizan, en este sentido ya entra la trata de personas sobre los pueblos indígenas. Esto es muy grave, Enrique. Esto ya está tipificado y esto es un delito, hay que aclararlo. Estos últimos temas que Televisa ha seguido en un reportaje en las comunidades de Comondú en Baja California Sur, esta explotación de los migrantes y sobre todo pertenecientes a una etnia indígena, lo vuelve grave, Enrique. Precisamente, y lo triste, veíamos hace la semana pasada, incluso aquí estuvimos transmitiendo la información, también de lo ocurrido en Nayarit, niños sin las mínimas condiciones de vivienda, sin las mínimas condiciones alimentarias y de higiene. ¿A qué nos está llevando todo esto? ¿A qué está llevando a las autoridades laborales, a las autoridades ministeriales y a las autoridades en materia de derechos humanos? Sí, exactamente. Miren, ahora, hoy en día ya la trata de personas, recordemos que este tema ya lo tratamos anteriormente, es la captación, el transporte, ¿sí? El enganchamiento que se hace de una persona mediante el uso de la fuerza, ¿sí? O mediante el engaño, cualquier otro acto de coacción que puede ser el fraude o el ofrecimiento de un pago, una dádiva para obtener una autoridad sobre otra. Primeramente de ahí partimos. Esto es una trata de personas, ¿sí? Y de personas indígenas. Vienen, los enganchan, les dicen que les van a pagar dinero para que se vayan a trabajar a otro lado, a otro estado de la república, ¿sí? Sobre el pago de dinero. Pero encima de todo, los tienen en una situación de vulnerabilidad indigna, que no es humana, viviendo en lugares sin condiciones no deplorables. Cabe aclarar, amigos del auditorio, que aunque estas personas, o la trata de personas te lo define así el propio protocolo de Palermo, ¿sí? Que aunque tú consientas, ¿sí?, el traslado, o que yo quiero ir a un lugar, eso no exime la responsabilidad de quien ejerce la trata de personas. Ojo, la trata de personas, acuérdense que puede ser con fines de explotación sexual, trabajos forzados, laboral, ¿sí?, o por la extracción de órganos. Entonces, estas personas están siendo engañadas, ¿sí? Aquí en Guerrero, recordemos, Enrique, tenemos muchos grupos indígenas que están emigrando precisamente, pero son engañados, no son para ayudarlos, y esto debe ser castigado. Ya existe una ley de trata de personas y están tipificados como delitos. Fíjate que hablando de esto y como anécdota, en el 2001 yo pertenecía a la relatoría de materia de derechos humanos sobre migrantes agrícolas, precisamente, un foro internacional que se hizo en materia de derechos humanos en Acapulco, y se tocaban estos temas. A tantos años y a ver este tipo de información, creo que no se ha avanzado mucho, o creo que no se ha hecho mucho por defender los derechos de los migrantes indígenas o los campesinos migrantes que están aquí migrando aquí internamente en el país y que van a las comunidades, hacen una especie de reclutamiento a las comunidades pobres, los llevan con estos engaños de pagarles bien, y veíamos la información de una cubeta de 20 kilos a 3 pesos en la pizca del pepino, ¿no?
Es un aberrante, Enrique. Miren, amigos, una de las condiciones externas que influyen en esta parte precisamente es la pobreza. En Guerrero tenemos pobreza, no nos vamos a engañar. Tenemos otra situación que es la violencia intrafamiliar. Sí, y tenemos también la desigualdad precisamente de condiciones sociales que existen en nuestro estado, hablando de Guerrero, y que tiene la necesidad de migrar. Ahora, según INEGI, últimamente las cifras que hemos estado observando por la CNDH también, existen actualmente aproximadamente 15 millones de personas indígenas. Imagínense qué porcentaje tan grande tenemos en nuestro país todavía, ¿sí?, de personas que pertenecen a una etnia indígena, ¿sí? Y de esas 15 millones de personas hablamos de 56 etnias. O sea que estamos hablando de una población realmente suficiente para que las autoridades atiendan esto de inmediato, ¿sí? Y esto no es un problema de ahorita porque Televisa sacó un reportaje recientemente, sino es un tema ya de antaño, Enrique. Sí, el tema, te digo que en el 2001 se hablaba de que era un problema, de una situación que ya estaba causando alarma en las autoridades y en los especialistas en materia de derechos humanos, pero ha pasado el tiempo y creo que las condiciones son las mismas. Son las mismas. Aparte, miren, recordemos, este artículo 2 constitucional, amigos, recuérdenlo, ahí pueden encontrar todos los derechos que pertenecen a estas comunidades indígenas y se van a dar cuenta cuántas cosas ellos tienen, incluso de celebrar sus propias elecciones, de hacer sus propias normatividad, de conservar su lengua, ¿sí? Ellos también tienen un procedimiento especial dentro de las situaciones en materia penal, estos famosos intérpretes que deben de existir a nuestros compañeros indígenas para que no queden en las cárceles impunemente. La CNDH acaba de sacar un reportaje actualmente de cuántos indígenas desgraciadamente se encuentran en las cárceles. ¿Por qué? Por falta de un intérprete, ¿sí?, que conozca su lengua. Entonces, volviendo al tema de la explotación laboral, es una situación grave que se debe atender, pero no solamente mandar visitadores y ver la situación, observarla, sino castigar a los responsables, quiénes los captó, cómo se los llevaron, por qué, independientemente de que si se les está pagando o no se les está pagando. Hay un delito, Enrique, y para eso se hicieron los delitos, para que se cumplan las penas y las sanciones. Exactamente, ¿sí? La famosa trata en la última década en nuestro país. En la última década de nuestro país. Ahí está. ¿Sí? Te agradezco mucho, maestro. No, Enrique, estamos a las órdenes. Pues seguimos continuando con este tema porque hay muchos datos todavía que podemos sacar y este es el tema ahorita de discusión y de debate, ¿no? Que la gente debe de conocer, ¿sí? Ahí está. Y amigos, recuerden, el derecho siempre hablará. Ahí está. En más información, están ya entablando negociaciones para destrabar el conflicto en el Instituto Estatal de Cancerología.